¿ya? Los alimentos se digieren en el estómago y una vez que ya tienen el tamaño suficiente, ¿no es cierto? Que ya sea lo suficientemente pequeños como para pasar por el píloro, van a pasar hacia el duodeno y, y a nivel del duodeno comienza el proceso de la emulsificación de los lípidos, ¿ya? Gracias a la bilis. ¿Ya? Recordar que la bilis tiene todos los componentes necesarios para que se formen estas micelas, ya que es como una acción que tiene un detergente a la larga, donde las sales biliares van a capturar estos lípidos en micela para luego ser absorbidos. Ya entonces las sales biliares, ¿no es cierto?, que provienen de ácidos biliares, que a su vez se sintetizan a partir de colesterol, eh, son sumamente importantes cuando estamos hablando de absorción de lípidos a nivel intestinal. Ya una vez hecho eso, ¿no es cierto? A nivel del intestino también pueden ocurrir la hidrólisis de triacilglicéridos y esta hidrólisis va a generar MAC y DAC. Ya, MAC significa monoacilglicérido y DAC, ahí está mal, ¿no es cierto? No es AG, no es un ácido graso, sino que debería decir ahí DAC, que es un diacilglicérido. ¿Ya? Entonces, luego de eso, ¿no es cierto? Eh, los lípidos van, específicamente los ácidos grasos, van a pasar hacia lo que sería la mucosa, ¿ya? Y luego, ¿no es cierto? Tienen que entrar al enterocito. Una vez que entran al enterocito, se vuelve a ensamblar el triglicérido que previamente se degradó en el intestino, ¿ya? Entonces, la conclusión es que eh, los ácidos grasos tienen que estar en su forma libre para poder ingresar hacia el enterocito. Una vez dentro, ¿no es cierto? Se reensambla y en el enterocito se van a formar unas moléculas llamadas kilomicrones, ya que el único objetivo que tienen es, bueno, uno de los objetivos que tienen es transportar estos lípidos por el torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Van a pasar por el hígado y llevarlo a la circulación general. Recuerden que todo lo que se absorbe a nivel del intestino, ¿no es cierto? Eh, Pasa primero por el hígado. Eh, una vez en los tejidos, ¿no es cierto? Ya en los capilares, ¿no es cierto? Encontramos que hay una LPL, una lipasa, que va a degradar estos fosfolípidos nuevamente y va a ser capaz de ingresarlo a las células, como por ejemplo los adipocitos. Ya lo degrada y lo ingresa a la célula nuevamente. Y dentro de la célula, en el caso de los adipocitos, se van a almacenar generalmente. Y por ejemplo, en el caso del músculo, puede que estos lípidos se destinen hacia la beta oxidación que ya vimos la vez pasada. Entonces, los adipocitos, ¿no es cierto? Los ácidos grasos van a formar los triacilglicéridos y eh, en el músculo, los ácidos grasos se van a derivar a la beta oxidación. ¿Cómo se forman estas sales biliares que yo le hablaba que ayudan a solubilizar los lípidos y a que posteriormente sean ingresados a la célula? Bueno, su estructura base, ¿no es cierto?, proviene de lo que sería el colesterol. Ya, entonces es sumamente importante que nosotros tengamos colesterol disponible para poder sintetizar las sales biliares. Sin colesterol no hay sales biliares y sin sales biliares no hay absorción ni de colesterol ni del ácido graso. Ya, entonces ustedes podrían suponer ya que la falta de colesterol va a ocasionar un problema grave a la larga porque no van a haber sales biliares y los lípidos se van a excretar completamente a través del intestino porque no van a ser capaces de absorberse porque no se están emulsionando, no está ocurriendo ese proceso. Eh, Ahora, están los ácidos biliares y las sales biliares. Ya la única diferencia que tienen entre esto es que ustedes saben que las sales son básicamente iones, ya son moléculas ionizadas que se separan por lo general en un medio líquido. Y en este caso, eh, el ácido biliar, ¿no es cierto?, se mezcla con algún protón, con o algún ion algún cation en realidad de sodio o de potasio, y eso va a formar la sal biliar. ¿Ya? Pero en sí, estructuralmente, eh,
son prácticamente idénticas. De hecho, las sales biliares son el ácido conjugado de lo que sería el ácido biliar, ¿ya? Entonces, lo más importante que hay que destacar es que las sales biliares, ¿no es cierto?, sirven para la absorción de líquido al momento de absorber los líquidos, específicamente la emulsificación de los lípidos. Ahora vamos a ver lo que ya vimos, pero lo vamos a repasar nuevamente, ¿no es cierto?, que es la lipólisis de ácido graso. Y además también vamos a ver, ¿no es cierto?, después de la lipólisis, está la beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Ya? Primero, espera un poquito. Primero, estos ácidos grasos no salen de la nada, ¿no es cierto? O sea, en algún lugar están almacenados y desde allí se están yendo hacia los tejidos que van a beta oxidar. ¿Ya? ¿Cuál es ese lugar en el cual están almacenados los ácidos grasos y que están en forma de tiracilglicérido? Es el tejido adiposo. ¿Ya? En el tejido adiposo encontramos lo que sería una, una gota de grasa. ¿Ya? Ustedes han visto, bueno, no sé si lo han visto, pero cuando uno ve en histología el tejido adiposo se ven una gran como mancha blanca, ¿ya? Y lo que queda de célula en sí, ¿ya? Esa gota de grasa es tan grande que desplaza todo el citoplasma a sus lados, incluyendo el núcleo. Entonces, lo que hay de citoplasma y núcleo en comparación con lo que hay de gota de grasa, eh, ocupa una porción muy pequeña. Y la gota de grasa es muy, muy grande. Y en todo el proceso de tinción que se realiza, ¿no es cierto?, para poder observar esto, se lava con detergente y todas esas cosas. eh, Estas gotas de grasa, al final, se terminan saliendo, se terminan sacando, eliminando esos lípidos por los procesos que conlleva estos procesos de teñir las células, y la gota de grasa se va a ver como, va a quedar como el fantasma nomás de eso. Y ahí eso se ve blanco. Entonces aquí tenemos el triacilglicérido, ¿no es cierto?, almacenado. Ya existe una enzima, ¿no es cierto?, llamada la ATGL o triglicérido lipasa del tejido adiposo, ¿ya? Que además tenemos, ¿no es cierto?, las perilipinas, eh, que las perilipinas tienen el objetivo de activar la ATGL. Por otro lado tenemos la lipasa sensible a hormona. Ya, ustedes ya saben que esta, se va a activar, ¿no es cierto?, gracias a la fosforilación de pKa, que previamente es activada por aumentos de AMP cíclico, gracias a que la adenylato ciclasa se activa a su vez porque, ¿no es cierto?, la epinefrina está actuando sobre este tejido. Epinefrina, adrenalina, es lo mismo. Eh, por un lado también tenemos la última enzima que es la monoglicérido lipasa, ya que lo que va a hacer va a transformar un monoglicérido en un glicérido, en glicerol y en un ácido graso. Entonces, ¿qué pasa con todo este cuento? Que cuando tenemos el receptor y este receptor es activado por una hormona, ya en este caso, por ejemplo, la epinefrina o el glucagón, se va a liberar esto es un receptor obviamente acoplado a proteína G, se va a liberar la subunidad alfa, creo que era, sí, parece, de la proteína G, y lo que va a hacer esta subunidad va a ser activar a la adenilato ciclasa para que convierta el ATP en AMP cíclico, y este AMP cíclico, gracias a que aumenta en cantidad, va a ser capaz de activar, ¿no es cierto?, a pKa, ya va a liberar. pKa es una proteína, ¿no es cierto?, que tiene asociada a una proteína que la inhibe. Entonces, lo que hace AMP cíclico es sacar esa proteína inhibitoria y dejar la proteína que es capaz de fosforilar libre. Entonces, esta pKa lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es una quinasa, y lo que hace la quinasa es fosforilar. Entonces, lo que va a hacer, va a fosforilar a nivel de las perilipinas, provocando que la unidad activa y que va a activar a la TGL, que es la unidad CGI, vaya y la active, ¿no es cierto? Y una vez que se activa, bueno, primero, ¿no es cierto?, pKa también fosforila la lipasa sensible hormona, y esta una vez fosforilada va a la gota de grasa a ejercer su acción. Entonces la ATGL, una vez activada por CGI, lo que va a hacer es convertir el triacilglicérido en ácido graso y diacilglicérido. Luego la HCl o lipasa sensible a la hormona, LSH también la podrían encontrar de esa forma abreviada, eh,
lo que hace es transformar el diacilglicérido en un monoacilglicérido y un ácido graso. Entonces ya tenemos dos ácidos grasos liberados y nos queda solamente este monoacilglicérido. Y por último, la monoacilglicérido lipasa va a transformar este monoacilglicérido en un ácido graso y glicerol, que no se ve representado acá en este caso. Este ácido graso, ¿no es cierto? Estos ácidos grasos ya libres van a ser transportados, ¿no es cierto?, hacia afuera del adipocito y se van a unir a albúmina, ya que es de las proteínas más abundantes en el plasma, y va a viajar hacia los tejidos periféricos, que en este caso estamos viendo la representación del viaje hacia el miocito. En el miocito entra, y una vez que entra, se va a degradar, ¿no es cierto?, gracias a la beta oxidación, al ciclo de Krebs y a la cadena respiratoria, y se va a formar CO2 y agua. Y obviamente en este proceso se tiene que formar ATP, porque ese es el objetivo de esto. Eh, Acá vemos la misma representación ya de la acción de las catecolaminas, en este caso la epinefrina, que activa el receptor, ¿no es cierto? Aumenta los niveles de AMP cíclico, este receptor está acoplado a proteínas G, se activa denilato ciclasa, se aumenta AMP cíclico, se secuestra el AMP cíclico, ¿no es cierto? Secuestra la unidad inhibitoria de la PKA, la libera, y PKA queda activa. Una vez que PKA queda activa, es capaz de fosforilar a la HCl y a las perilipinas, recuérdenlo. Eh, una vez que ya está listo, ¿no es cierto? Se va a llevar a cabo la lipólisis a nivel del tejido adiposo, formando ácido graso y glicerol, que luego este ácido graso va a salir y va a ir a los tejidos, y el glicerol preferentemente va a ir al hígado para formar, eh, y en el hígado se va a metabolizar para formar un intermediario de la gluconeogénesis, y así entrar en esta vía y generar glucosa a partir de glicerol, que también es posible. El caso contrario, ¿no es cierto?, es el caso de la insulina. Cuando el receptor de insulina se activa, ya recuerden que el receptor de insulina es un receptor de tirosina quinasa que se tiene que dimerizar para activarse cuando recepciona la insulina, se fosforila, no se autofosforila el residuo de tirosina y se activa, y una vez activo va a generar distintos efectos. Ya uno es que va a activar a la fosfoproteína fosfatasa, y esta fosfoproteína fosfatasa es una fosfatasa, ¿no es cierto? Y lo que hace la fosfatasa es básicamente sacar el grupo fosfato. Por otro lado, también este receptor de insulina, una vez activo, va a activar a una fosfodiesterasa de AMP cíclico. ¿Qué hace esta fosfodiesterasa de AMP cíclico? Transforma el AMP cíclico en AMP, ya perdiendo su actividad. Si no hay AMP cíclico, no se va a activar PKA, ¿ya? Entonces, estamos ejerciendo una regulación a dos niveles, ¿no es cierto? Por un lado, se está desfosforilando a la HSL, y por otro lado, se está disminuyendo los niveles de PKA, ¿ya? Gracias a que disminuye los niveles de AMP cíclico. Por lo tanto, también se está disminuyendo la fosforilación de HCl. ¿Ya se entiende? Y los efectos, ¿no es cierto? Los dos grandes efectos que tiene la insulina sobre los tejidos en una condición de hiperglicemia son estos que ustedes ven acá, que son la desfosforilación de la LCH, y por otro lado la disminución de los niveles de AMP cíclico. Ya sumamente importante, efecto súper importante, ¿no es cierto?, que ustedes deben recordar para saber cómo actúa la insulina a nivel del tejido adiposo. Entonces, la, porque pongámonos en el caso, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando nosotros necesitamos energía en los tejidos en general? El hígado se encarga de generar glucosa, ¿ya? ¿Cómo? A través de la gluconeogénesis. Sabemos que la gluconeogénesis es una vía de tipo anaeróbica, o sea que construye, ya construye una molécula. En este caso se está construyendo glucosa. Además sabemos que las vías anaeróbicas utilizan mucha energía, ¿ya? O sea, muchísima energía. ¿De dónde saca entonces la célula en una condición de hipoglicemia, ¿no es cierto?, donde falta glucosa, para poder generar glucosa y liberarla hacia el torrente sanguíneo? ¿De dónde saca esa energía el hepatocito? Es de la beta oxidación de ácido graso, ¿ya? La beta oxidación de los ácidos grasos
nos va a permitir, nos va a permitir obtener la energía necesaria para que se lleve a cabo la gluconeogénesis. En primer lugar, además, ¿no es cierto? Gracias a que los ácidos grasos, cuando se está ocurriendo esta beta-oxidación, esta lipólisis, se están produciendo grandes cantidades de acetil-CoA y además se están produciendo grandes cantidades de NADH y de FADH2 también. Esta acetil-CoA va a ejercer un efecto alostérico, ¿no es cierto? Y de tipo de regulación negativo sobre la piruvato deshidrogenasa, que era la enzima que catalizaba la reacción de piruvato hacia acetil-CoA. Por lo tanto, si esa enzima está inhibida, no se va a generar más acetil-CoA porque obviamente no es necesario. ¿Ya? Entonces, hay acetil-CoA de sobra. Y aquí, este mismo acetil-CoA, la gracia es que, por otro lado, va a favorecer la acción de la piruvato carboxilasa. ¿Ya? Entonces, al favorecer la acción de la piruvato carboxilasa, se va a estar favoreciendo el paso de piruvato a oxalacetato y que este, ¿no es cierto?, gracias a la lanzadera oxalacetato aspartato, salga de la mitocondria y una vez afuera, ¿no es cierto?, se vuelva a convertir en oxalacetato y retome la vía y entre en la gluconeogénesis. Entonces, conclusión, sin beta-oxidación no hay gluconeogénesis. ¿Por qué? Porque sin beta-oxidación la célula no tendría la energía necesaria para generar glucosa. Entonces, si nosotros por algún motivo se inhibe, ¿no es cierto? Que puede ser una inhibición de tipo fisiológica por algún desorden o de tipo farmacológica también, se inhibe esta beta-oxidación, va a producir hipoglicemia en ayuna. ¿Ya? ¿Por qué? Aquí va, ¿por qué no la produce a las horas? ¿No es cierto? 1, 2 horas después de, o 5, tal vez 7 horas después de no ingerir comida. Eh, Porque en las primeras horas las reservas que se utiliza y que utiliza el hígado principalmente para liberar glucosa hacia la sangre son las reservas de... eh, ay, se me fue el nombre. Ah, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama? Eh, Glucógeno. Mira, la cuestión va a utilizar primero la reserva de glucógeno. Ya una vez que se acaba el glucógeno, se comienzan a favorecer estas otras vías de la gluconeogénesis. Ojo, que cuando yo digo que se comienzan a favorecer, no es que antes no estén funcionando, ya siempre van a estar funcionando de una forma como basal, ya, pero después de un tiempo, cuando ya se acaba la reserva de glucógeno, esta vía se ve mucho más favorecida. Ahora, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Así que lo vamos a pasar un poquito más rápido, porque esto es solamente el ingreso del ácido graso, ¿no es cierto? Que es gracias a la acetilcoa sintetasa, ¿no es cierto? A la carnitina, a la enzima CAT1. eh, y recuerden que la etapa limitante es CAT1, que une el ácido graso, ¿no es cierto?, a la carnitina, generando la molécula acilcarnitina, una acilcarnitina. Y luego esta carnitina, por no tenerlo casa, es capaz de entrar adentro nuevamente, se intercambia la carnitina por acetil-CoA y la carnitina se devuelve al espacio intermembrana. Una vez en el espacio intermembrana, ¿no es cierto?, va a poder generar nuevamente el ciclo y el ácido graso ya está dentro de la mitocondria. Entonces, ¿dónde ocurre la beta-oxidación de ácido graso? En la mitocondria. Era sumamente importante. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, la representación y por qué se llama, obviamente, beta-oxidación, porque ocurre a nivel del carbono beta. Y ahí se va a ir cortando de a dos carbonos. ¿Ya? Entonces ahí se genera un corte, se genera otro corte, otro corte, otro corte, ¿no es cierto? Y de unas moléculas de 16 átomos de carbono que teníamos, vamos a obtener vamos a tener 8, imagínense, de 16, ¿no es cierto? Vamos a tener 8 acetil-CoA disponibles eh, para la gluconeogénesis. ¿Ya? Y que además recuerden los efectos activatorios e inhibitorios que tiene esta gran cantidad de acetil-CoA a nivel de la mitocondria. Esto es un poco más en detalle de cada proceso, ¿no es cierto?, molecular que ocurre durante la beta-oxidación de ácido graso y hay varias enzimas involucradas y varios cambios estructurales del ácido graso, ¿no es cierto?, para que se genere ese corte. Y una vez que se genera, ¿no es cierto?, se libera eso y después se vuelve a repetir el ciclo hasta que em, hasta que se llegue a los últimos dos carbonos. Importante acá es recalcar
que la beta oxidación produce grandes cantidades de NADH, ¿no es cierto? Y FADH2. O sea, imagínense que por cada corte se está ocurriendo este ciclo. O sea que por cada corte, ¿no es cierto?, se está produciendo FADH2 y NADH2. Y en este caso, en el caso anterior teníamos que se producían 7 cortes en total. ¿Ya? Y de estos 7 cortes, ¿no es cierto?, se van a generar 7 de estos, 7 de estos otros. Entonces se van a generar grandes cantidades, mucho más que lo que se genera por la glucólisis. ¿Ya? Y además esto se genera tanto, imagínense que llega incluso en un punto a inhibir al ciclo de Krebs. Ya no lo deja funcionar más aceleradamente. Ahora, en condiciones de hipoglicemia, ¿no es cierto? En la sangre hay más glucagón. Ya esto estimula las vías de tipo catabólica. Y la única vía anabólica que estimula el glucógeno, que estimula el glucagón es la gluconeogénesis, ya a nivel hepático. Recuerden que la gluconeogénesis también en el otro tejido que se da, ¿no es cierto?, en el riñón, ya, pero eso ocurre ya varios días después del ayuno. Ahora, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Durante la beta oxidación de ácido graso se está produciendo grandes cantidades de acetil-CoA, el acetil-CoA va a favorecer a la piruvato carboxilasa y por otro lado va a inhibir a la piruvato quinasa, produciendo, ¿no es cierto?, que se favorezca la vía gluconeogénica. Ya, además, gracias a que el ciclo de Krebs está activo y hay grandes cantidades de citrato, eh, se va a favorecer a este nivel también la vía gluconeogénica. Y por otro lado también hay grandes cantidades de ATP, ya hay mucha energía en la célula. Entonces, como hay grandes cantidades de ATP, en el otro sentido, ¿no es cierto?, se va a estar inhibiendo alostéricamente a la fosfofructoquinasa 1 y a la piruvato-quinasa. Ya, entonces tenemos en varios niveles que se inhibe y por otro lado se activan vías. Ya, en este caso se está inhibiendo la glucólisis, se está inhibiendo la vía catabólica de la glucosa y se está favoreciendo su vía anabólica, que sería la gluconeogénesis. Obviamente, no olvidar la acción que tiene la enzima tándem. Ya la enzima tándem, recordar que tiene una actividad fosfatasa y una actividad quinasa. Ya cuando está presente insulina, se está favoreciendo la actividad quinasa, produciendo que esta enzima convierta la fructosa 6-fosfato en fructosa 2,6 bisfosfato y esta fructosa 2,6 bisfosfato va a activar la vía de la glucólisis. ¿Ya? Y por otro lado, el glucagón, ¿no es cierto?, va a favorecer la actividad fosfatasa de esta enzima y va a transformar la fructosa 2,6 bifosfato en fructosa 6-fosfato. Y esto va a generar que disminuya la activación de la glucólisis, ¿no es cierto? Y se favorezca la gluconeogénesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta molécula, la fructosa 2,6 bifosfato, es un inhibidor de la fructosa 1,6 bifosfatasa, ya que enzima clave es la gluconeogénesis. Entonces, si esta molécula está en menor cantidad, ¿qué va a pasar? Va a haber menos del inhibidor, y si hay menos del inhibidor, la enzima está más activa. Ahora, la regulación de la beta oxidación es súper simple y se da a nivel de la CAT1 gracias a la enzima llamada disculpa, al compuesto llamado malonil-CoA que le inhibe. ¿Ya? ¿De dónde sale este malonil-CoA? Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Y ahora vamos a ver la síntesis de ácidos grasos, ya la lipogénesis hepática. Eh, el hígado no es el único que produce ácidos grasos, ya, pero sí es el más importante. Entonces, primero, el primer paso para que se produzca la síntesis de ácido graso se debe sintetizar malonil-CoA. ¿Cómo ocurre? Que a partir de los carbohidratos, ¿no es cierto? Se genera la glucólisis, se crea el piruvato entra, ¿no es cierto?, a la mitocondria, y la mitocondria se transforma en acetil-CoA, el acetil-CoA en oxaloacetato, el oxaloacetato en citrato, el citrato ya sale de la mitocondria y una vez afuera, ¿no es cierto?, el acetil-CoA más el bicarbonato, si no me equivoco, el bicarbonato, se sintetiza el malonil-CoA gracias a la enzima acetil-CoA carboxilasa. Entonces, ¿quién se encarga de sintetizar el malonil-CoA? La enzima acetil-CoA carboxilasa ocupando biotina, que es vitamina B7. ¿Ya? Pero que ustedes vean también que las vitaminas son sumamente importantes en todo estos procesos, al igual que el ácido fólico, por ejemplo, la vitamina B9, o era la B12. Bueno, entonces,
nosotros podemos acá sintetizar de que cuando la cantidad de glucosa en sangre son muy altas, ya, o sea, en una condición de hiperglicemia, va a estar más activa la glucólisis, se va a estar sintetizando más piruvato, ya, porque va a haber en esa condición hay más insulina. Recuerden que la insulina favorece la glucólisis, hay más piruvato, hay más acetil-CoA, y como hay tanto acetil-CoA en la célula, ¿no es cierto? Se va a generar de cierta forma también un efecto inhibitorio en la misma vía, y además la célula va a buscar una forma de deshacerse de todo ese acetil-CoA, ya, pero obviamente no lo va a excretar y se va a desechar, no, se va a guardar en forma de ácido graso en el tejido adiposo. Y ahí el primer paso para que ocurra eso es la síntesis del malonil-CoA. Una vez sintetizado el malonil-CoA, se va a pasar a la síntesis del propio ácido graso. Entonces aquí tenemos el nexo, ¿no es cierto?, entre lo que es la síntesis y la degradación de los ácidos grasos. Ya, obviamente sería contraproducente que estuvieran las dos vías activas a la vez. ¿Ya? Entonces, inteligentemente, ¿no es cierto?, lo que se hace es que el mismo malonil-CoA, o sea, la misma molécula, ¿no es cierto?, la primera molécula que va a dar paso a la síntesis de ácido graso, va a ejercer el efecto inhibitorio sobre la CAT1, inhibiendo la beta oxidación, ¿no es cierto?, inhibiendo el paso en realidad inhibe el paso o sea, la transferencia de la carnitina hacia la acetil-CoA formando la acilcarnitina. Entonces, se inhibe indirectamente la beta-oxidación y una vez inhibida, ¿no es cierto?, ya no se va a realizar y se va a estar favoreciendo la vía de la lipogénesis, o sea, la creación de estos ácidos grasos. ¿Ya? Y esto ocurre en condiciones de hiperglicemia. El caso opuesto, ¿no es cierto?, el caso opuesto en el cual estaría más presente el glucagón, ¿no es cierto? En una condición de hipoglicemia se estaría favoreciendo lo que sería em, la beta oxidación. ¿Ya? Y aquí ustedes también pueden ver algo muy interesante. Esa enzima, la ACC, es la acetil-CoA-carboxilasa. Y la acetil-CoA-carboxilasa también sufre efectos, ¿no es cierto?, por la insulina y el glucagón. Cuando la insulina muy alta en sangre activa, activa fosfatasa, ¿no es cierto?, que cataliza la desfosforilación de la acetil-CoA carboxilasa, y cuando está desfosforilada está en su forma activa. Entonces ahí va a actuar sobre el acetil-CoA y lo va a transformar en malonil-CoA. Y este malonil-CoA va a ejercer el efecto inhibitorio, inhibiendo la vía de la beta-oxidación y favoreciendo la lipogénesis. Por otro lado, cuando la glucosa es baja en sangre, lo que estábamos conversando recién, va a predominar el glucagón. El glucagón lo que va a hacer en la célula va a activar el pKa, ya esto a nivel hepático, va a activar el pKa, y el pKa es una quinasa, ya ahí va a fosforilar lo que se pille. Y en este caso está fosforilando la acetil-CoA carboxilasa. Y una vez que la fosforila, esta queda inactiva. Y si está inactiva, ¿no es cierto?, no se está generando esta parte. Y esto está descartado, ¿no es cierto?, está eliminado. No se genera malonil-CoA, entonces no hay inhibición de esta parte, de esta vía de la CAT1. Y por lo tanto, no hay síntesis de ácido graso por falta de malonil-CoA. Y además, la beta-oxidación va a estar más activa. ¿Por qué? Porque no está el inhibidor de CAT1. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se va comprendiendo, no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo Ya bueno, bien. ya bueno. Luego tenemos esta enzima, ya que es la sintetasa de ácido graso, y una enzima realmente maravillosa porque en sí esta proteína, ¿no es cierto?, tiene varias actividades enzimáticas en una sola. Ya no es necesario que se aprendan cada una de estas actividades enzimáticas, ya saber lo que hace más que nada, y el nombre y el nombre que es sintetasa de ácido graso. Entonces tenemos la biosíntesis de ácido graso, ya que a partir de los carbohidratos de la dieta se genera la glucólisis, el piruvato, entra en la mitocondria, sale el citrato, se transforma en acetil-CoA, y el acetil-CoA, ¿no es cierto?, se va a transformar en malonil-CoA gracias a la ACC, a la acetil-CoA carboxilasa, y el malonil-CoA va a ser el sustrato para esta enzima que es la sintetasa de ácido graso, que tiene residuos eh, de grupos tiol, ¿no es cierto?, de azufre, y se va a comenzar, este malonil-CoA, ¿no es cierto?, se une a un grupo, ya se comienzan a hacer distintas reacciones químicas, ya.
gracias a las distintas actividades de esta enzima, ustedes van a ver que se va a ir poco a poco cambiando la estructura química a esos niveles, a los niveles del azufre, y se va a ir generando estos enlaces, ¿no es cierto?, para generar finalmente esta estructura que está acá, que si ustedes se fijan es un ácido graso unido al azufre. Ahí está como casi listo. De hecho, si se soltara en ese momento ya sería un ácido graso, pero obviamente eh, esto no termina aquí porque el proceso continúa ya y luego se repite porque va a alargar esta cadena. Ya, y esta cadena se va a generar de hasta 17, 18, ya quizás más átomos de carbono. ¿Ya? Entonces se van a generar, gracias a este proceso que es cíclico, un ácido graso largo. Ya, y en el momento en que alcanza un tamaño ya considerable, el ácido graso simplemente se va a soltar, ¿no es cierto? A nivel del hígado, se van a comenzar a almacenar y se van a liberar en las VLDL, que son lipoproteínas, y estas se van a transportar a los distintos tejidos, como el tejido adiposo, donde se van a almacenar, por ejemplo. En resumen, ¿no es cierto? La acetilcoacarboxilasa es inducida, o sea, el término correcto no es inducida, ya porque para aclarar ahora, el término, cuando ustedes le digan inducción de una enzima, significa que esa enzima se está transcribiendo más a nivel genómico, ya se está produciendo de base más enzima, va a haber más enzima en la célula. Ya, eso es cuando le hablan de inducción enzimática. En cambio acá la insulina simplemente activa la enzima, ya no la induce, la activa, la favorece su actividad, al igual que el citrato. ¿Ya? Y por otro lado, el glucagón, ¿no es cierto? Y el palmitoil-CoA, que es el producto final de la sintetasa de ácido graso, ya que un ácido graso largo, creo que tiene 17 átomos de carbono, si no me equivoco, va a inhibir, ¿no es cierto?, a la ACC, a la acetil-CoA carboxilasa. Ya, entonces ustedes pueden ver que los productos de esta vía, que es el palmitoil-CoA, inhibe a la enzima clave en la vía, y por otro lado, el sustrato de esta vía, que es el citrato, va a favorecer esta vía. Y aquí también hay una explicación de por qué el citrato también favorece, bueno, que está más atrás en realidad. No, está muy atrás ya. Pero recuerda que el citrato también ejerció un efecto regulatorio a nivel de la gluconeogénesis y la glucólisis. Y ahí después pueden hacer el nexo entre esas dos partes. Y después, ¿no es cierto?, tenemos la lipogénesis a nivel del tejido adiposo. Y si bien es cierto, ocurre la lipogénesis, o sea, ocurre la síntesis de ácido graso en el tejido adiposo, es muy vaga y ahí ocurre a niveles basales. No ocurre tan importantemente. En su mayoría, lo que llega desde el hígado, ¿no es cierto?, a través de la VLDL, en ácido graso, ¿no es cierto?, entra acá y se va a almacenar en forma de triacilglicérido en esta gota de grasa. ¿Ya? Si bien es cierto, ocurre la lipogénesis, ocurre a niveles bajos. ¿Ya? No son tan considerables como la cantidad de ácido graso que entra desde la VLDL o de los kilomicrones de la dieta también. Y acá a nivel de tejido adiposo se almacena. ¿Ya? Obviamente este proceso requiere del ácido graso, ¿no es cierto?, de la acetil-CoA, y también requiere importante del glicerol. Y ahí ese glicerol, ¿de dónde se saca? Se saca de la vía glucolítica. Y en parte por eso también que esta parte requiere de que cuando aumenta la insulina, aumenta los transportadores GLUT4 a nivel de la membrana del adipocito, entra más glucosa y se genera esta glucólisis. ¿Ya? El objetivo de esto principalmente sería generar el glicerol 3-fosfato para luego la síntesis del triacilglicérido. ¿Ya? Pero la síntesis de ácido graso en sí no ocurre tan importantemente en el tejido adiposo. Ahora vamos a ver el metabolismo de colesterol. Ya, y los tejidos que los sintetizan tenemos al hígado, el intestino, la corteza adrenal y el tejido reproductivo. Ya siendo el más importante en términos de síntesis, el hígado. Eh, Ustedes saben, ¿no es cierto?, que el colesterol, la estructura base y la más importante son estos anillos de acá que ustedes ven acá, el ABCD, y va a servir de precursor para distintas hormonas esteroidales, como por ejemplo los estradioles, la aldosterona, la testosterona y distintas hormonas que tienen de base el colesterol. Obviamente el colesterol tiene características, ¿no es cierto?, de ser una molécula completamente apolar, ya a excepción de ese grupo
hidroxilo que vemos ahí, ¿no es cierto? Ese grupo alcohol, pero en su mayoría es apolar y por lo tanto es insoluble en agua, ¿ya? O sea, tiene características igual a los lípidos, y igual a los ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se sintetiza? Se sintetiza a partir de acetil-CoA, principalmente en el hígado, que una tiolasa lo transforma en acetoacetil-CoA, luego, ¿no es cierto? La HMG-CoA sintasa lo transforma en HMG-CoA, y acá está la parte importante porque a nivel, o sea, la HMG-CoA reductasa va a tomar y en conjunto con NADPH, ya ahí tienen nuevamente esa molécula NADPH, recuerden que esa molécula sale de la vía de las pentosas, eh, toma el acetil-CoA y lo transforma en mevalonato, y el mevalonato luego va a sufrir una serie de reacciones, ¿no es cierto? Y para formar finalmente el colesterol, que luego se puede esterificar, ¿no es cierto? Que básicamente es añadirle la punta acá en el hidroxilo, es añadirle un ácido graso. Eso es un éster de colesterol, es una molécula de colesterol con un ácido graso unido, ¿ya? Entonces, enzima clave acá es la HMG-CoA reductasa. Ya, sumamente importante porque a este nivel se ejerce lo que es la regulación de la síntesis de colesterol. Ya, recuerden también que la síntesis de colesterol tiene que estar eh, alineada con lo que, con lo que está pasando a nivel global en el organismo, ya para que no se esté sintetizando a la vez que se está degradando, ya, y que obviamente haya acetil-CoA, ya, si no hay acetil-CoA, no se va a sintetizar colesterol. La regulación de esta enzima, ¿no es cierto?, de la HMG-CoA reductasa se da principalmente por los productos. En este caso, el mevalonato inhibe a la enzima, a la HMG-CoA reductasa, y además también el colesterol lo inhibe, ¿ya? Entonces, es un efecto principalmente por el producto, y además la insulina también tiene un efecto que es positivo y el glucagón es negativo. Y aquí ustedes ven otro ejemplo de cómo la insulina favorece la vía anabólica. Y recuerden que la única vía catabólica que favorece la insulina es la glucólisis. Entonces, cuando está activa la insulina, ¿no es cierto? Ustedes saben que esto se da en condiciones de, de hiperglicemia, disculpen, y se va a estar favoreciendo la síntesis de colesterol porque hay el sustrato suficiente, ¿no es cierto?, que es el acetil-CoA, para generar esto. Ahora, se estarán preguntando, ¿por qué no pasa esto, por ejemplo, cuando está presente la beta-oxidación? Eh, Eso se debe a que cuando está presente la beta-oxidación, ¿no es cierto?, si bien es cierto, se generan grandes cantidades de acetil-CoA, como para poder producir colesterol, nada lo impide hasta ese momento, eh, el glucagón está ejerciendo un efecto inhibitorio sobre la HMG-CoA reductasa. Ya, entonces, cuando está activa la beta oxidación, significa que se están degradando los lípidos, y si se están degradando los lípidos porque se necesita energía, porque falta fuera energía, y eso estamos en una condición de hipoglicemia. En hipoglicemia, el glucagón está más elevado, y como está más elevado, eh, va a ejercer este efecto inhibitorio sobre la HMG-CoA reductasa, impidiendo el paso de HMG-CoA hacia mevalonato e impidiendo la síntesis de colesterol intracelular. ¿Ya? Eh, Obviamente, como la HMG-CoA reductasa es la enzima clave, ¿no es cierto? Por lo general, estas enzimas que son clave en las vías son blancos farmacológicos. Y en este caso, la HMG-CoA reductasa, ¿no es cierto?, genera un intermediario antes de pasar al mevalonato, y hay moléculas que pueden imitar a esta enzima. O sea, disculpen, a esta otra molécula, el mevalonato. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos a la atorvastatina, también conocido como Lipitor, que es el nombre comercial. eh, Se parece al mevalonato, tiene una estructura similar al mevalonato. Por lo tanto, si se parece al mevalonato, ya va a ejercer, ¿no es cierto? Va de alguna forma a engañar esta vía, y va a hacer pensar que hay mucho mevalonato, y se va a inhibir la HMG-CoA reductasa gracias a esta molécula que es un fármaco, ¿no es cierto?, llamado atorvastatina. Esto obviamente se hace cuando la persona necesita reducir su colesterol, ¿no es cierto?, acompañado obviamente de la dieta correspondiente. Se hace para que la persona reduzca los niveles de colesterol que tiene en la sangre, ya que igual pueden llegar a ser peligrosos si son muy altos o incluso si son muy bajos. Ya recuerden que si son muy bajos, va a afectar directamente a la síntesis de hormonas esteroidales.
Ya el colesterol se esterifica, ¿no es cierto?, para formar éster de colesterol, que básicamente es añadir un ácido graso al colesterol. Eso es un éster de colesterol, no es nada más que eso. Y eso lo hace la enzima ACAT. Ya esta enzima ACAT está presente en una lipoproteína, si no me equivoco, y ahí funciona para esterificar el colesterol y hacerlo, creo que más insoluble para que se pueda almacenar más juntito, eh, mm, más compacto. Por último, tenemos el metabolismo del cuerpo cetónico. ¿Ya qué son los cuerpos cetónicos? Son lo que ustedes ven a la izquierda. Ya eh, tiene estructura de tres carbonos, ¿no es cierto? Acá tenemos netamente una cetona, ya, y un ácido carboxílico, ¿no es cierto? Acá tenemos un grupo alcohol y un ácido carboxílico, un grupo hidroxilo, mejor dicho, y acá tenemos otra cetona. Y acá tenemos la acetona, el beta hidroxibutirato y el acetoacetato. Esos son los tres cuerpos cetónicos que existen. Ya los cuerpos cetónicos se sintetizan exclusivamente en la matriz mitocondrial, su precursor es el acetil-CoA, ¿no es cierto? Eh, y su vía de síntesis no tiene enzimas reguladas, o sea, no es regulada por enzimas. O sea, no es que no sea regulada por enzimas, sino que las enzimas que participan en el proceso de la creación de los cuerpos cetónicos no son reguladas. Eso quise decir. Entonces se utilizan en los tejidos extrahepáticos para la obtención de ATP. ¿Cuándo aumenta la síntesis de estos cuerpos cetónicos? Bueno, sucede eso, ¿no es cierto? Cuando hay un aumento sostenido de la lipólisis en el tejido adiposo y hay incremento en la velocidad de la beta-oxidación de ácido graso. Y además la capacidad disminuida del ciclo de Krebs para oxidar acetil-CoA. ¿Qué es lo que pasa? Que, que cuando tenemos muy activa la beta-oxidación, gracias a que está obviamente activa la lipólisis por otro lado en el tejido adiposo, por la acción de la epinefrina y del glucagón a nivel hepático, la epinefrina obviamente a nivel de los tejidos periféricos, ¿no es cierto? Y va a existir un incremento, ¿no es cierto?, gracias a la estimulación del glucagón sobre la vía de la beta-oxidación. Ya, entonces va a estar más activa la beta-oxidación, se van a producir mucho acetil-CoA, mucho y mucho NADH. Y este NADH, yo les vengo diciendo hace rato que va a producir un efecto inhibitorio sobre el ciclo de Krebs. Ya, y cuando pasa eso, que llega el punto en que el ciclo de Krebs se inhibe por la grandes cantidades de NADH, eh, va a disminuir su velocidad de reacción al ciclo de Krebs y eso va a favorecer la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, los cuerpos cetónicos se sintetizan en condiciones de hipoglicemia, ¿ya? Cuando hay más glucagón, ¿no es cierto? Cuando se necesita energía. Entonces, estos cuerpos cetónicos, ¿no es cierto? El acetil-CoA se beta-oxida, ¿no es cierto? En acetil-CoA, luego una tiolasa lo transforma en acetil-CoA, luego la HMG-CoA sintasa, ¿ya? Sintasa, lo va a transformar en HMG-CoA, eh, ya, el HMG-CoA liasa, ya, aquí actúan enzimas similares en el proceso al colesterol, pero son enzimas distintas en sí, ¿no es cierto? La HMG-CoA liasa va a transformar, ¿no es cierto?, el HMG-CoA en lo que sería el acetoacetato, luego la beta hidroxibutirato deshidrogenasa va a transformar el acetoacetato en beta hidroxibutirato y el acetoacetato, o sea, el acetoacetato descarboxilasa va a transformar el acetoacetato en acetona. Ahora, ¿qué tiene o sea, cómo se metabolizan estos cuerpos cetónicos a nivel de los tejidos extrahepáticos? Bueno, eso primero lleva una transformación del beta hidroxibutirato en acetoacetato, ya donde se toma el beta hidroxibutirato en conjunto con NAD, y la beta hidroxibutirato deshidrogenasa, que está en todos los tejidos, va a transformarlo en acetoacetato. Y eso va a producir NADH. Luego se tiene que activar este acetoacetato. Y ahí este acetoacetato más el succinil-CoA, que es una molécula del ciclo de Krebs, ¿ya? Gracias a esta enzima, la beto-ceto-acil-CoA transferasa, va a transformar el acetoacetato en acetoacetil-CoA más succinato, ya un intermediario del ciclo de Krebs. Y por último, la conversión de acetoacetil-CoA en acetil-CoA.
Ya, y el acetoacetil-CoA, ¿no es cierto? Más el CoA se va a transformar en 2-acetil-CoA. Ya, y ahí tenemos los dos acetil-CoA que se generan a partir de los cuerpos cetónicos y luego esos acetil-CoA van a poder ser tomados por el ciclo de Krebs y transformar en energía. Eso a nivel del tejido extrahepático, ¿no es cierto? Estamos hablando de cómo se utilizan estos cuerpos cetónicos. Ahora, esto solamente pasa eh, en los tejidos extrahepáticos, ya no pasa en el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado no presenta esta enzima, que es la beta-cetoacetil-CoA transferasa. Esta, el hígado no la tiene, por lo tanto, el hígado no es capaz de metabolizar sus propios cuerpos cetónicos, pues, o sea, no tendría sentido que los produjese y que a la vez los esté metabolizando, pues, o sea, lo esté ocupando para obtener energía, no tiene ningún sentido. Por lo tanto, en el hígado no se expresa esta enzima, ya no está presente la beta-cetoacil-CoA transferasa y no se puede llevar a cabo la activación del acetoacetato. Y si no se activa el acetoacetato, no se obtiene el acetil-CoA. ¿Ya? Pero a nivel de los tejidos extrahepáticos, esto sí ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Como estos cuerpos cetónicos se producen en condiciones de hipoglicemia, eh, en condiciones de ayuno prolongado, va a pasar que los cuerpos cetónicos van a comenzar a aumentar demasiado. Ya ustedes se fijan acá que lo normal es tener cuerpos cetónicos del orden de 0,01. Y aquí no aparece la unidad de medida, pero imagínense que está en alguna unidad de medida de concentración. Luego de las 40 horas de ayuno, sin comer, los cuerpos cetónicos aumentan a 2,9. Y luego de un tiempo ya más largo, ¿no es cierto? Que puede ser, quién sabe, 5 días, los cuerpos cetónicos aumentan a 4,5. Y si ustedes se fijan, acá los niveles de glucosa no varían tanto y los ácidos grasos tampoco. Lo único que está variando acá hasta el momento ha sido esto de acá, ya que son los cuerpos cetónicos. Ahora, no varían obviamente, ¿no es cierto?, por la gluconeogénesis. Entonces, los cuerpos cetónicos se sintetizan en condiciones de ayuno y cuando predomina bueno, ahí el glucagón, no glucagón, ya el glucagón, se favorece la lipólisis, la beta-oxidación de ácido graso, se genera grande cantidad de acetil-CoA, este será destinado en parte a la gluconeogénesis y otra parte será destinado a la producción de los cuerpos cetónicos, los cuales serán usados preferentemente por el sistema nervioso, ya a modo de reemplazo debido a la falta de glucosa. Y por último, quería mostrarles una condición que se produce cuando tenemos un ayuno muy prolongado o que cuando tenemos una diabetes no tratada, ya que como los cuerpos cetónicos tienen este grupo acá, el carboxilo, acá va un nitrógeno, son de carácter ácido, ¿ya? Entonces, cuando están presentes en mucha cantidad estos cuerpos cetónicos, va a pasar que se va a acidificar la sangre, ya por mayor cantidad de protones. Entonces, como la sangre va a estar más ácida, obviamente va a dificultar la actividad de distintas enzimas a distintos niveles, ¿ya? Y ustedes saben que la sangre tiene que mantenerse alrededor del 7,4 por ahí de pH. Entonces, si varía demasiado por un aumento muy grande de los cuerpos cetónicos, eso va a afectar obviamente y va a generar esta acidosis. Ya, y dentro de esta condición tenemos un ejemplo, la cetoacidosis diabética, que es una fase evolutiva y final de una diabetes descompensada ya clínicamente con alteración del sistema sensorial, ¿no es cierto? Tiende a la cetosis y se asocia con acidosis y pérdida de electrolitos de hiperosmolaridad. Y ahora ustedes se estarán preguntando por qué pasa eso, y si el diabético tiene grandes cantidades de glucosa, ¿no es cierto? De hecho, por eso se define la diabetes, por tener grandes cantidades de glucosa en la sangre. Entonces, en teoría no debería necesitar cuerpos cetónicos, pues si tiene energía de más, de sobra. Ya. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la diabetes tipo 1 hay una deficiencia absoluta. Ya se puede llegar a tener una deficiencia absoluta de insulina cuando el diabético, ¿no es cierto?, no se controla ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que si no hay insulina, simplemente por una ley de acción de masa, ¿no es cierto? O sea, va a haber más glucagón, ¿ya? Si no hay insulina, el glucagón va a estar presente. Tal vez no en grandes cantidades, pero va a estar presente ahí, ¿ya? Y eso va a generar un aumento en la lipólisis, aumento en el AGL del hígado, no sé a qué se refiere con eso, el aumento en la cetogénesis, eh, menor reserva alcalina, ¿no es cierto? Y aumento en la cetoacidosis, ¿ya? Y eso va a generar la cetoacidosis en el paciente diabético descompensado. Simplemente porque no hay insulina. Y eso pasa por ejemplo, en la diabetes tipo 1, que se produce una destrucción de las células beta pancreáticas por acción del sistema inmunitario. Ya es una enfermedad, es catalogada como una enfermedad autoinmune.
Y ya dicho eso, ya terminamos la clase de hoy. Espero le haya gustado y le haya servido. Ya sé que hay varios nombres y muchos nombres en todo esto, ¿ya? Pero memorícense lo más importante nomás. Ya, o sea, estudien las partes más importantes, cómo se regulan las vías, qué pasa si sube esto, si baja todo otro. Eso siempre es lo más relevante. Ya, ¿alguna pregunta, duda, consulta, inquietud?